¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya semana realmente la que se vivió al interior del Frente Amplio por México. Únicamente señalar que quien inició, dicen algunos, el incendio fue el señor Alejandro Moreno, quien de repente, después del debate en uno de los últimos foros de diálogo entre Xóchitl Gálvez y la señora Beatriz Paredes, pues anunció que las encuestas no beneficiaban a su candidato. Esto horas después de que la propia Paredes había dicho que no podían estar basados en esta política de acuerdos, que era un sistema patriarcal y que si lo permitían, pues estaban jodidas. A partir de ahí comenzó una serie de situaciones que llevaron a que Xóchitl Gálvez sea la candidata única del Frente Amplio por México. Pero para profundizar precisamente sobre este tema, se encuentran dos personajes que en lo personal admiro y respeto muchísimo, y de verdad les agradezco mucho a ambos, que saben el cariño que se les tiene, que estén con nosotros. Mi querido Federico Bonazo, Kurt Hartbar, ¿cómo están, Federico? Buenas noches. Hola, un gustazo coincidir contigo y con Cort. Por primera vez creo en un espacio así, periodista, que al igual que tú, Jesús, sigo mucho y respeto muchísimo la tarea que hace para el derecho a la información, ese derecho a la información tan vituperado en nuestros tiempos. Querido Kurt, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, un gusto estar nuevamente contigo en el programa y también, pues, Federico, pues el respeto es mutuo y es un gusto estar en este panel para hablar de esta interesante situación, por decirlo menos, del Frente Amplio. Oigan, pues yo les voy a lanzar la primera pregunta. Iniciaré contigo, Federico. ¿Tiene legitimidad Xóchitl Gálvez rumbo al 2024? Qué buena pregunta. Yo diría que muy poca, pero que tampoco importa mucho en esta democracia teatral que vivimos, ¿no? En esta democracia de celebrities, donde los programas han sido sustituidos por ceremonias tipo Hollywood. Y hago un paréntesis porque estoy muy ofendido. Yo no puedo tolerar que estén mancillando la imagen de Obi-Wan Kenobi. Ese magnífico héroe de nuestra infancia. Oye, nos han robado la palabra libertad, nos han robado la palabra justicia, nos han robado la palabra izquierda, porque no, nos han robado la palabra trotskista y ahora nos roban a Obi-Wan Kenobi. Eso es un atropello también contra la democracia y le quita toda legitimidad para, a mi modo de ver, a Xochitl. Chistes más, chistes menos, yo creo que hemos visto una farsa bestial en estos días, una farsa donde el PRI no tiene temor en proponer su propia extinción, una farsa donde Beatriz Paredes, yo pensé, por candoroso, que iba a tener un arrebato, no solo como el que tú señalaste en la introducción, de que si seguimos a los patriarcas compañeras, estamos, y lo que ella dijo, que no sé cuál fue el término que usó, estamos Jodidas. jodidas, exactamente, y no, pero posteriormente el silencio, la aquiescencia, eh, el cantinfleo, uno le atribuía a ella un orgullo, la representación de un viejo PRI que se ha terminado de extinguir en esta semana. Un viejo PRI que apelaba a lo colectivo, que por lo menos apelaba a valores que incluían a todos, aunque fueran retóricos, cada vez más falsos, pero por lo menos hacía un uso de cierta cultura general, no esto que estamos viendo ahora que encarna Xochitl, que es el disparate absoluto, ¿no? Lo de Star Wars es broma, pero a la vez es en serio. Es decir, hay detrás de ella un marketing político desquiciado que intenta convertirla en 30, 40 personajes que no significan nada, porque si ella es todo, pues es nada finalmente. Hemos visto, y aquí lo dejo mi primer comentario, lo que yo creo que es una farsa que evidentemente afecta la posible legitimidad, que era la carta fuerte con la que había brotado al escenario político Xochitl Gálvez. ¿Cuál es tu primer sentir, mi querido Kurt? Pues mi primer reacción, primer sentido es que, pues, el discurso democrático del Frente Amplio, de la derecha, efectivamente es un discurso para el consumo internacional, ¿no? Para los ONGs de los que quieran seguir recibiendo dinero, ¿no? Es decir, el Frente Amplio, Claudio, y aquí sus amigos, lo que quieren es mostrar al mundo
que están luchando por la democracia en México contra los horribles de la 4T, que son autoritarios y dictadores y todo lo demás, ¿no? Pero cuando realmente llega al asunto práctico, a la verdad, a su propia casa, no tienen vocación democrática en absoluto, ¿no? En absoluto, ¿no? Todo esto fue una simulación, una farsa, ¿no? Iban a tener su gran consejo de ex consejeros del INE, IFE ahí para regir todo el proceso, luego el INE iba a validar, iba a ver esto, iba a ver lo otro, tuvieran sus foros y al final todo eso no valió absolutamente nada, ¿no? Mi primer como que reacción es esto, ¿no? Que bien quieren pintarse como demócratas para sus cuates en el exterior, pero no aquí, no aquí en casa, ¿no? Y mi segunda reacción es que realmente, finalmente, este perjudica mucho a la misma Xochitl Gálvez, ¿no? Ella ya ha pasado por, vaya, 2 meses de desgaste, merecida, por sus conflictos de intereses y negocios al amparo del poder, ¿no? Lo que más necesitaba ella era mostrar que tiene cierta legitimidad democrática, mostrar que, por lo menos, pues podía ganar algo, ¿no? Una elección interna, por lo menos entre los suyos, ¿no? Y ahora hasta eso le han quitado. No va a tener eso. Siempre va a haber la sombra de que si Beatriz Paredes pues hubiera ganado el domingo, porque iba levantando, ¿no? Es decir, iba a estar interesante lo de domingo, ¿no? Beatriz Paredes, pues le ganó en los foros, se mostró más elocuente, se mostró más, ¿no? Dentro de la derecha con mejores propuestas, es decir, un mejor contrincante de lo que esperaban. Y nada podía interferir con en la narrativa que ya tenían preparadas. Tenían que desenchufarla, justo como desenchufaron a Krill y de la Madrid y demás. Pero Beatriz Paredes realmente era la contrincante fuerte y a 3 días de manera tan burda, tan torpe, ¿no? Se supone que hubieran ya hecho un fraude el domingo para por lo menos fingir que hubiera habido elección, pero lo hacen de manera tan torpe a pocas horas de eso. Realmente es entre risible y lamentable. Este punto que mencionaban ya, es un frente que de repente empieza a asumirse como izquierdista o se dice de izquierda. Había esta necesidad en un momento dado de interrumpir cualquier posibilidad de derrota de Xóchitl Gálvez, porque a final de cuentas es la candidata a la que le van a invertir muchísimo dinero para tratar de ubicarla como una especie de Chaira Fifí, querido Federico, y que buscan a toda costa haberla colocado en esa posición, aún a costa de su propia credibilidad. Sí, yo considero como tú que es un producto de marketing. Cuando digo marketing, luego me regañan los puristas del pensamiento estratégico y dicen, no, no, el marketing no, detrás de esto está el Departamento de Estado de los Estados Unidos y hay toda una serie de poderes. Sí, sí, por supuesto que hay una serie de poderes en contubernio a los que no les gusta nada la 4T, por razones que, bueno, podemos suponer o desarrollar, no es el momento. Y entonces a todos esos poderes y esos estrategas, los locales, los foráneos y todos ellos juntos, han invertido en ella y han invertido yo creo, como lo hemos comentado otras veces, que a diferencia de lo que ha sucedido en otros países de Latinoamérica, donde la oposición a los proyectos progresistas se había radicalizado hacia la ultraderecha, digamos, ahí el caso de Chile, el caso de Bolsonaro, el caso de Milei ahora en Argentina, lo que estamos viendo, aquí en México no le salió con Lili Telles porque el presidente ha logrado correr la agenda a la izquierda en México, a diferencia de lo que ha pasado en otros países. Esa estrategia de un candidato de ultraderecha que apelara a todo el programa anti-woke mezclado con las reivindicaciones de ultraliberalismo económico, no resultó en México, por lo menos para el 24. Entonces, ¿cuál fue la maniobra? Bueno, la maniobra fue encontrar a alguien que pudiera disputar desde lo populachero, desde toda esa sensibilidad y toda esa crítica que ha habido al clasismo, al racismo por parte de la 4T, que se sintiera o pudiera parecer que representa a ese pueblo para darle la pelea a esa 4T. Claro,
la segunda vez en la historia que aparece un personaje así, el primero habría sido Fox, aparece justamente como la famosa frase atribuida a Marx, como farsa, ¿no? Como comedia. Primero como tragedia y luego como comedia. Quizás hay chavos, chavas muy jóvenes que puedan creerse todo este discurso populachero que trae Xochitl, que si lo rascas apenas te das cuenta que está construido pegado con un pegamento muy, muy endeble, que se puede deshacer muy fácilmente. Pero bueno, como decíamos, en una democracia de celebrities, de apelación a la emoción y al golpe bajo, esto puede conquistar a cierto electorado. Yo creo que no se van a modificar mucho los números, hay un antiobradorismo muy, muy, muy duro. Que sea Xochitl deslegitimada o más o menos sincera, va a votar por el solo hecho de oponerse a López Obrador. Por Sí, estoy muy de acuerdo con eso, que es una candidata del marketing, precisamente, ¿no? Y un marketing muy disparatada, es decir, un día es una cosa, otro día es otra, y pues no se sabe bien a bien lo que quiere ir, ¿no? Y es interesante también, porque lo estaba pensando antes del programa, ¿no? Es difícil saber cómo alguien va a gobernar antes de llegar al poder, ¿no? Pero hay indicios siempre, ¿no? Un indicio es el equipo que escogen para rodearle, ¿no? Y aquí vemos, pues vaya, el equipo que Xochitl tiene, ¿no? Tiene vaya, a Santiago Krill como coordinador de la campaña, que nunca ha ganado una campaña que no fuera por vía plurinominal, ¿no? Cabeza de vaca, ¿no? En las mesas de seguridad, ¿no? Gurría haciendo el programa, Aureoles, etcétera, ¿no? En fin, ¿no? No se sabe si ella bien escogió a esas personas o le fueron impuestos, ¿no? Pero bueno, así ves un poco cómo gobernarías, ¿no? Y segundo, manera de saber cómo gobernaría a alguien es como enfrenta una situación como lo de Domingo, ¿no? Es decir, si Xochitl Gálvez realmente tuviera la fuerza personal que se jacta de tener, ¿no? Nadie es mi jefe, ¿no? Ella lo ha dicho, nadie es mi jefe. Ella bien habría dicho directamente a Claudia X o quien fuera, no, la elección del domingo va, porque así son las reglas, así se estipuló, y yo quiero mostrar que puedo ganar. La elección del domingo va, ¿no? Ella pudo haber hecho eso, ¿no? Si es lo que dice que es, pero no lo hizo, ¿no? Se está dejando rodear de gente, pues, de la peor calaña del pasado, del PRIAN, y pues se deja ir con esta farsa, esta simulación, sin, pues, poner el pie en el suelo y decir, no, esto lo vamos a hacer, porque quiero mostrar, ¿no? El liderazgo que tengo y el apoyo que tengo entre los votantes, los ¿no? votantes de la pre-campaña aquí. Y creo que esto no dice nada bueno sobre quién es Xochitl Gálvez. No dice nada bueno acerca de ella, ¿no? Por eso digo que la que más pierde en eso es Xochitl Gálvez, ¿no? Y me fascina que no lo vea, ¿no? Que ella es la perdedora de lo que pasó, ¿no? De esta imposición, esta falsedad. Ella es la perdedora aquí, ¿no? No Beatriz Paredes, no Krill o los demás, es decir, es ella, ¿no? Y pues con eso es otro disparo en el pie para este incipiente campaña. ¿Cómo ahora va a poder ir frente a todos y decir yo soy la candidata del frente? Porque, pues, ¿con qué? ¿Con qué legitimidad? Incluso Beatriz Paredes dijo, ¿no? Es como hacerle el juego a Andrés Manuel. Todo lo que ha dicho durante los últimos 2 meses, ¿no? Si es cierto o no, ahora parece 100% cierto, ¿eh? El peor PRI, el peor PRI puso a temblar al fenómeno, Xochitl Gálvez. Y yo les preguntaría, ¿vimos la muerte en vivo y a todo color del PRI, ya la bancarrota priista, después de este acuerdo al que llega Alejandro Moreno, la forma en como Alejandro Moreno baja a Xochitl Gálvez? ¿Vemos ya al PRI en sus últimos minutos o es una estrategia maquiavélica de este hombre que me queda claro que es un extorsionador profesional para mantener vivo todavía el tricolor a partir del 2024, Federico? No sabría responderte esa pregunta
Solo se puede especular, porque la verdad es que en política te llevas cada sorpresa. En realidad el PRI ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Eh, y yo creo que mucho de ese PRI se ha ido a Morena, mucho de ese PRI se ha diluido y alguno de ese PRI se podrá convertir en lo que podrá ser otra nueva opción política. Estamos viendo, yo creo, una crisis de representación política en varios de nuestros países, donde las viejas banderas ya no significan lo que significaban, donde la gente ya vota o sigue más a un candidato con carisma que a una estructura a un partido que representaba un programa, un ideario. Si tú ves hoy la mezcolanza que hay, si tú ves hoy que el alcalde de Ciudad Juárez es un panista que después se hizo morenista y que apoya la criminalización de la migración, y dices, ¿eso es Morena o eso es el PRI o eso es el PAN? Porque entonces se han cruzado las líneas. Yo creo que las siglas del PRI, ese viejo PRI del que hablábamos, que ya tuvo sus grandes cambios a lo largo de su historia, uno de los cuales fue la corriente democrática con el ingeniero Cárdenas, de la que salió todo lo que era el PRI más de izquierda, el PRI que quería defender los ideales de aquella revolución contra el avance del neoliberalismo que se veía llegar. Ese PRI se ha ido fragmentando, ha ido traicionando aquel viejo ideario y se ha convertido hoy, en el México de hoy, donde el crimen organizado también nos instala una cultura, una manera de ser, que es la extorsiva, como muy bien señalaba Kurt, que es la de eso, la donde no hay el menor principio, ni siquiera hay el deseo de disimular valores éticos en la política, ya no importan, y eso ha diluido a ese viejo PRI en lo que vemos hoy, con un presidente que habrá negociado algo, suponemos, estamos especulando todos con qué es lo que negoció, muy probablemente algo para él mismo, porque también debe ser objeto también de chantajes él, porque es un hombre que le han grabado todas las cosas que ha dicho y ahí debe haber varios cassettes, bueno, cassettes de mi época, varios files digitales que pueden jugar un papel extorsivo, qué sé yo, todo esto entra en el terreno de la especulación. Yo creo que el PRI se ha desintegrado, estamos viendo el aparato priista, al cual quizás se especula que le tuvo miedo el PAN y por eso suspendió la parte segunda de este proceso interno de elección de candidato, que era la votación directa, porque tenía miedo a la movilización de ese aparato priista, que bueno, todavía en estados como el Estado de México, como Coahuila, los hemos visto funcionar, todavía son fuertes. Eh, pero yo creo que se diluye ante un cambio de un mundo que también entró un señor llamado Andrés Manuel López Obrador y pateó el tablero, la estructura de la cultura política, de cómo se hacía política aquí. Llegó con un nivel de irreverencia, maneja la agenda, se anticipa a sus rivales. Más allá de que uno pueda estar más o menos de acuerdo con él, pueda criticar algunas cosas y otras apoyarlo, que es un estratega político que se los come vivos a todos estos, no cabe la menor duda. Entonces yo sí creo que vemos los estertores de este PRI y no se ve la manera en que el PRI, como está parado hoy con esta dirigencia, con la claudicación de Beatriz, porque es una claudicación, no hay otra palabra, pueda reconvertirse, recuperarse a sí mismo. Lo mejor del PRI ya se fue de ahí. Corto. Lo mejor del PRI ya se fue, como dice Federico. Sí, yo creo que no está de más, pues, volver a dimensionar el momento en que estamos viviendo. Por primera vez, desde la fundación del PRI, no va a tener candidato presidencial propio. Por primera vez desde el 29, es decir, desde que se fundó, no va a postular un candidato a la presidencia. El partido que todavía era hegemónico hace 25 años, es decir, es extraordinario esto. Y como decía el famoso T.S. Eliot, ¿no? Las cosas no terminan a veces con un bang, sino nada más con un murmullo ahí, ¿no? Um, Está cediendo el terreno a la candidata que literalmente usó su logo como piñata, ¿no? A este video de Xochitl Gálvez usando el logo del PRI como piñata, así, ¿no? Tal cual, ¿no? Dando bastonazos al logo de su partido, que ahora pues
ha cedido el campo. ¿Cómo ha de sentir ser un priista hoy en día, un priista de base? Todavía hay unos cuantos, ¿no? De ver que el jefe de tu partido, ¿no? Pues cedió, ¿no? La candidatura a alguien del PAN que ha mostrado abierto desprecio al partido, ¿no? Yo creo que vamos a ver incluso más desbandada de periodistas hacia Morena, ¿no? Y luego, pues, lo que quedan, los restos del PRI, son los que, pues, van a terminar integrándose a este amorfo frente, ¿no? Un frente que tiene una candidata que fue trotskista, que es pro aborto y pro LGBTQ, qué bien, pero a la vez pretende ganar base dura yunquista del PAN, ¿no? Difícil, ¿no? Vaya, como bien dice Federico, hay un 30% o lo que sea en este país que odia a Andrés Manuel y que votará a su oponente, quien sea, ¿no? Pero no quiere decir que vaya a haber mucho entusiasmo atrás. No va a haber mucho entusiasmo de los periodistas que ven que pues se dieron la candidatura de un Beatriz Paredes que estaba en ascenso a cierto punto, ni del Yunque, que pues no van a estar tan a favor de una candidata tan supuestamente liberal en asuntos sociales. Ahora, vemos que Xochitl Gálvez parece que es muy amorfa también, entonces tal vez mañana va a cambiar totalmente de postura. Porque parece que no tiene, pues, ningún norte en nada realmente, aparte de su gusto de vestirse de cosas estrafalarias, ¿no? Pero realmente en cuanto a principios, parece que va con los vientos ahí. Y nada de eso pinta bien otra vez para ese frente. El Frente, uno de sus argumentos que ha utilizado en las últimas horas, incluso la propia Xóchitl Gálvez lanzó un tuit al respecto, es el dedazo está en Morena, porque el presidente ya decidió que es Claudia Sheinbaum. ¿Es válida esta comparación o es simplemente un pretexto para tratar de alguna u otra manera justificar lo que ya pasó y lo que todos vimos ya en el frente, Federico? No, yo creo que es falso. No porque el proceso en Morena haya sido ni perfecto, ni esté lleno de cosas que uno deba criticarle. Creo que es un primer ensayo de primarias en un país muy acostumbrado al dedazo. El dedazo claramente lo hemos visto en el Frente Amplio por México. En Morena hay un ejercicio de primarias, repito, imperfecto, pero indudable a la vez. No se puede negar. Cepeda Patterson especula muy inteligentemente con el hecho de que, bueno, claramente la preferida del presidente, que es aparte del presidente, el líder político de este movimiento, ha estado siempre arriba en las encuestas, eso no ha cambiado, y entonces eso haría de la situación de estas internas imperfectas, pues se desarrolle sin mayor problema, a menos esperando, por supuesto, la reacción de Marcelo Ebrard. Y hace el ejercicio especulativo. ¿Qué pasaría si fuera el caso inverso? Si Ebrard fuera el que está liderando las encuestas, ¿cómo serían esas internas? ¿Cómo se llevaría a cabo técnicamente todo el proceso de conteo de encuestas, de revisión, confrontación? En fin, es una especulación que va a quedar un poco en el aire si los resultados son los que todos anticipamos, que es que Claudia Sheinbaum va a ganar esa interna. Pero sin duda, las preferencias del presidente, que ha dado señales que yo creo que son claras y que la militancia y los seguidores de la 4T han entendido desde temprana, de momentos tempranos en esta larguísima precampaña, no significa que el presidente no vaya a acatar los resultados de una encuesta que escogiera al equivalente a Ávila Camacho, ¿no? En esta dicotomía que tenemos de que Claudia representaría a Mújica y a Ebrard un poquito a Ávila Camacho en lo que fue la transición después de la presidencia de Lázaro Cárdenas, donde muchos desde la izquierda critican que todo el pensamiento y las políticas que estaba desarrollando Lázaro Cárdenas se frenaron en vez de avanzar como hubiera sucedido si hubiera ganado Mújica. Entonces, eh, creo que es un intento de nuestra incipiente democracia de generar unas primarias con, para mí hubiera sido ideal que votara la militancia morenista en urnas de una manera mucho más directa y democrática. Lo de las encuestas da a especulaciones.
Hay que ver, yo creo que vamos a poder juzgar mucho más que ahora que estamos especulando cuando haya acabado el proceso en unos días y veamos cómo se comporta también Marcelo Ebrard, si él protesta con pruebas, si él, porque hasta ahora no ha presentado pruebas muy contundentes. Las propuestas o los asegúnes que tiene Marcelo Ebrard con el proceso han sido llevados a cabo por ahora de manera institucional, se ha dirimido con la dirigencia del partido, no ha habido un conflicto abierto o ni ha habido amagos de separación de parte de Marcelo, pero ninguno demasiado contundente. Habrá que ver en estos días qué sucede y si la encuesta no lo favorece a él, qué decisión política tomará, cómo va a impugnar. Y ahí podremos juzgar el verdadero valor democrático de la interna morenista. Por ahora parece un primer intento de primarias que para nada reproduce, como mucha gente ha llegado a decir, el viejo dedazo priista. Yo creo que para nada estamos ante una versión nueva y perfecta, repito, pero sin duda con características que la hacen distinta a lo que era el dedazo priista y sin duda distinta a este dedazo que hemos visto de parte de los estrategas del marketing detrás de Xochitl Gálvez. Porque si hay dedazo en estas internas entre las dos grandes fuerzas en confrontación política, ha estado del lado del Frente Amplio. Querido Cor, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, estoy de acuerdo con Federico. Es un primer paso imperfecto, ¿no? Pero interesante hacia una democracia interna de partido, ¿no? Um, yo, pues, he dicho en múltiples ocasiones que no soy muy fan de escoger candidatos por encuestas, ¿no? Las encuestas tienden a favorecer a candidatos ya conocidos en lugar de alguien que podría llegar, ¿no? Un poco como Beatriz Paredes, incluso, a un poco el otro minuto y llegar a algo, ¿no? Las encuestas ya dan más peso a los que menos lo necesitan, digamos. Hablando en términos generales, ¿no? Eso dicho, entiendo las reservas en cuanto a unas primarias, ¿no? Pues la historia del PRD y su proceso accidentado pesa mucho, obviamente, en el pasado. Y vaya, yo seguí muy de cerca los dos procesos del Partido Demócrata en Estados Unidos y cómo Bernie Sanders fue tan maltratado ahí y esto pues creó fisuras también en el partido que no se han sanado, no han sanado, ¿no? Entonces, entiendo el proceso en general y también en el contexto aquí de la izquierda mexicana, ¿no? Pero es un paso hacia adelante, es decir, va a haber encuestadores no del partido, es decir, va a haber la encuesta del partido y también varias otras casas encuestadoras aparte, pues todos los representantes de todos los candidatos van a participar, va a haber como 10 personas. Cuando alguien abre la puerta va a haber como 10, 11 personas ahí, ¿no? Todo va a ser grabado, ahí pues, pues la persona va a poner el lugar, es decir, hay muchos candados, hay muchos candados, ¿no? Entonces, creo que es lo que pudieron hacer esta vez. Yo no espero que esto sea algo permanente en Morena, ¿no? Yo quiero pensar que este proceso siga evolucionando, ¿no? Pero si comparamos lo que está pasando en Morena, que es un partido que realmente de bases, es uno de los partidos en cuanto me parecía más grandes de América Latina, ¿no? Si vas a, por ejemplo, sus convenciones nacionales, hay descenso, hay gente que no está de acuerdo, ¿no? Hay votaciones donde hay, pues, votaciones a favor y en contra, es decir, hay pleito democrático ahí y hay problemas, ¿no? Pero comparemos esto con los 5 personas que decidieron esto en la sala de Claudio X con unos martinis, ¿no? Y no hay comparación. Es decir, el PAN casi ya no es partido de bases, es decir, de membresía. El PRI menos. Es decir, el PRD pues ni hablar. Es decir, no son partidos que ni siquiera representa casi 25-30% de la derecha en México que odia a Andrés Manuel. Mucha gente, esta gente no son miembros del PAN, no son miembros del PRI. No son partidos donde hay un debate acerca de dónde quieren ir, qué proyecto de derechas quieren. Quieren una derecha más neoliberal, quieren ir por, ¿no? La vía más ultra, ¿no?
Eso está siendo decidido desde las cúpulas y es muy obvio y desnudado, ¿no? Entonces, yo quiero ver mejorías en el proceso de Morena, sin duda, pero lo que vimos, por lo menos esta vez, fueron 5 o 6 candidatos, ¿no? Un proceso breve, me hubiera gustado ver debates también entre ellos, um, que está conduciendo a un proceso de, de resultado, ¿no? Y vaya, Sheinbaum ha estado liderando todas las encuestas. Es difícil decir que va a ser cuchareado desde el último minuto, ¿no? Es decir, desde el país, desde todas las casas encuestadoras, ¿no? Pero bueno, es decir, Morena existe desde 2014 y está intentando armar una democracia interna. El PAN existe desde el 39 y todavía están en eso. Todavía están en eso. Muy triste. Para concluir, quiero hacerle la siguiente pregunta. Me interesa mucho conocer su opinión sobre este punto en particular. Los partidos le temen a la ciudadanía porque nos topamos con un frente amplio, como dijeron desde el principio, que creó una especie de mini-INE, que involucró ONGs. Varios integrantes de ese mini-INE se bajan al darse cuenta de lo que viene. ONGs también se separan de lo mismo. Y aparecen por ahí otros personajes que tratan de legitimar este proceso, pero que de una u otra manera están vinculados directamente con los partidos como Baños, como Adrián Sánchez, como Alejandra Latapí y demás, o esta ONG de sociedad civil que es financiada por el Partido Acción Nacional. ¿Es un reflejo de este temor que hay por parte de los partidos hacia la ciudadanía que lleguen, como decías, Cort, a las cúpulas? Y comenzaría contigo, Federico. Creo que las élites siempre han tenido miedo a la ciudadanía, al pueblo, a la parte demos del término democracia, y creo que tanto lo han temido que así vemos el diseño institucional con el que surgió los Estados Unidos. Es una democracia que nace con ese miedo, según explican los que mucho más que yo saben de diseño institucional y de historia. Pero siempre lo hemos visto. Yo creo que la experiencia del 2018 dejó herida a las élites en México que en este proceso han pensado cómo revertir lo que hicieron mal en el 18. La única manera de revertirla que se les ocurre, justamente no solo por el miedo, sino por la distancia que tienen con esa ciudadanía a la que siempre terminan caricaturizando, ese pueblo al que terminan caricaturizando en sus spots, en sus mensajes, al que le hablan como si fuera tonto. Ya hemos visto los intentos de Anaya, bueno, en fin. Eh, y entonces, ese miedo o ese desconocimiento del votante los ha llevado a concebir una campaña completamente artificial que si a algún momento en estos años ha tenido un instante de cohesión fue con el tema del INE, y si tiene algún pegamento identitario es el odio a López Obrador. Entonces, teniendo eso por base, me imagino que han decidido, y la imagen que ponía Kurt me parece sensacional de estos 5 o 6 estrategas con los martinis. No sé si tienen suficientemente buen gusto para tomar martini seco, deben tomar otras porquerías, porque así se ven sus campañas. No son producto de una cosa muy sofisticada. Han decidido dar un manotazo, por supuesto que despreciando cualquier intento de democracia interna, y decir, no, va esta y te amuelas Krill, te amuelas Enrique, te amuelas todos los que estén que amolar, y ahora se amoló Beatriz, y vamos porque nosotros ya lo hemos pensado, lo hemos planeado, hemos hecho nuestras encuestas, tenemos, y hay toda una publicidad, todo un aparato publicitario que ve el mundo de la política desde la lógica del marketing. No sin razón, porque es verdad que estamos viendo muchos grandes actores y actrices en el mundo que conquistan espacios políticos a través del performance, mucho más que a través de la propuesta y los programas. Entonces, esa es la apuesta que ha hecho una élite mexicana que siempre le ha tenido miedo a la ciudadanía, al México bronco, y que está profundamente irritada con que alguien que no pertenece a su coalición política haya tomado el poder y sea hoy el jefe del Ejecutivo. Eso no se lo van a perdonar, y por supuesto que juega un rol en todo lo que vamos a ver. Y yo creo que en unos días, cuando se defina la interna monerista, los escenarios estén más claros, la ley electoral permita confrontar propuestas, vamos a poder realmente
tener más certeza de lo que nos espera rumbo al 24. Creo, me atrevo a soltar una apuesta aquí, veremos alguna sorpresa que no estamos previendo. No sé si la salida de Marcelo o algo que no estamos previendo. Vamos a ver, yo creo, alguna sorpresa que va a desacomodar un poco este escenario que parecería tan marcado, Xochitl, Claudia, sin exabruptos. Yo creo que no va a ser sin exabruptos. Cierro contigo, me quedo corto. Sí, voy rápido porque veo que tenemos un poco el tiempo encima. Pues un poco como dije en mi primera intervención, el Frente siempre quiere aparentar hacia el mundo de los ONGs, ¿no? Que ellos son los demócratas en un mundo de populismo rabioso, ¿no? Y autoritarismo y todos esos males que pues abrevan del estereotipo de América Latina que existe en el resto del mundo, ¿no? Y estos ONGs a su vez pues les dan dinero, les dan buena publicidad, les da pues buena prensa a nivel internacional, justo como han estado haciendo con Xochitl, ¿no? Desde que la destaparon, ¿no? En toda la prensa estadounidense pues ya es el corazón del momento, los que escriben sobre México, ¿no? Y eso no es de sorprenderse, ¿no? Este vínculo entre ONGs, think tanks, institutos académicos en Estados Unidos, ahí van en un gran círculo, ¿no? Y para esta élite, lo que es más importante acerca de la democracia es mantener el procedimiento, ¿no? El procedimiento democrático, no la sustancia democrática, ¿no? No queremos hablar de desigualdades, no queremos hablar de, ¿no? Este, resultados fuertes, es decir, las realidades muy rudas y crudas, ¿no? Queremos hablar de procedimientos, ¿no? Separación de poder, queremos hablar de las instancias autónomas, quieren siempre regresar el debate a los procedimientos para mantenerse flotando encima del debate, un poco como los buenos, como los pulcros, como los decanos de la democracia que están diciendo a todos los demás cómo debe funcionar, ¿no? Así, ¿no? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué vocabulario? ¿En cuáles medios? ¿No? Ciertas personas van a estar en los medios, ¿no? Y ciertas personas, como bien sabes, para ser marginalizados si van a ser demasiado incómodos para ciertas personas, ¿no? Todo para mantener el procedimiento, la estructura y finalmente la simulación, ¿no? Y esto fue la democracia en México hasta hace bastante poco, una democracia simulada, que tenía elecciones simuladas, que tenían la separación de poderes simuladas, que tenían todo muy cara infraestructura democrática simulada. Y estaban muy cómodos con eso. Y ahora que haya realmente una apertura a algo nuevo, interesante, todavía pujando, encontrando el camino, ¿no? Pero que ha hecho grandes cosas en poco tiempo, están realmente incómodos y furiosos con eso, ¿no? Quieren regresar a la organización, ¿no? Yo quiero agradecerle a ambos de verdad esta charla. Ha sido un verdadero honor para su servidor platicar con ustedes. Mi querido Kurt Hartbar, mi querido Federico Bonazo, muchas gracias a ambos. Muchas gracias Gracias a a ti, ustedes. Jesús, y un gran abrazo, Carlos. Igualmente, muchas gracias por el espacio. Un gusto.